República Dominicana, soy José Eliseo Almanzar y esto es Paneo Semanal, dando las gracias como siempre a Dios en primer lugar por permitirnos estar aquí con ustedes y a ustedes por concedernos el siempre grato honor de escucharnos por esta Sol 106.5 FM, de vernos en nuestro canal de YouTube Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5 FM, así como también de seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal. Saludando como cada sábado a mi hermano y compañero Luis José Polanco. Muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a nuestros queridos y amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia, como todos los sábados, en su programa Paneo Semanal. Bueno, trayendo un paneo de todas las informaciones. Haciéndole honor a nuestro nombre, un paneo. Un paneo con todos los acontecimientos que han sucedido en esta última semana y asociando uno con otro, que es lo que es importante, conocer las causas y las relaciones que tiene un evento con otro evento, porque a nosotros nos llegan las informaciones, pero cuando nosotros lo analizamos, entonces vemos que todos los acontecimientos tienen algo en común, tienen un hilo que los une. O lo que decimos nosotros los abogados, un vínculo de causalidad. Un vínculo de causalidad. Es el caso de nuestra primera información de hoy, el caso de Sudán. El caso de Sudán ha ocupado los primeros lugares en los titulares de los medios informativos, porque lo que está pasando en Sudán es una crisis humanitaria en realidad bastante grave. Sudán, hay que recordar que es uno de los países más extensos de África, creo que es el segundo o tercero más extenso. 1.8 millones de kilómetros, casi 1.9. Súper extenso, un territorio que inicialmente, me llama la atención este dato, inicialmente se llamaba Nubia allá y en el siglo VII, cuando la expansión del Imperio Islámico lo ocupó. Pero a partir de ese momento. Dale un chisme para atrás. Nubia era parte del Imperio Egipcio. Del Imperio Egipcio, porque no era el Imperio Egipcio, era todo ese conglomerado, era un imperio. Claro. Y dio lugar, me parece, son 3 dinastías. La historia egipcia se divide en dinastías. Sí. Y me parece que hubo 3 dinastías de faraones nubios. Nubios, correcto. Era un espacio extenso. Pero tú sabes qué quiere decir Sudán. Peso cultural importantísimo. Sudán, el país de Sudán en árabe, lo que quiere decir es el país de la gente negra. Exacto. Porque tenía la particularidad de que la gente en ese espacio eran oscuros, ¿verdad? De tez oscura, bueno, con relación a los egipcios y a los demás países árabes. A propósito de eso, hay una polémica ahora con una serie de Netflix que quiere presentar a Cleopatra como negra. Sí. Lo que está pasando en Netflix es increíble. Hay un revuelo grandísimo. Y hay una cantidad de memes impresionantes que le cambian la etnia a los personajes. Se está hablando, es porque se está discutiendo entonces los orígenes macedonios de Cleopatra. Cleopatra era de la familia de los Ptolomeos. Sí, de los era Ptolomeos. Cleopatra VII. Así es, eran europeos, eran de ese linaje. Correcto. Entonces, pero los nubios están representados en la iconografía de los jeroglíficos egipcios como negros. O sea, los negros tenían esa particularidad, pero el color, de hecho, esa es la parte de africana donde la piel es más oscura. Hay muchos modelos, hombres y mujeres, que son originarios de esa región, que son modelos de marca famosa por la oscuridad de la piel, porque son tan oscuros que es exótica el color. En Francia los modelos más apreciados son los modelos con ese color, ese color de tez. Y ese componente racial es lo que es un factor determinante en este conflicto de Sudán. Sí. Porque no solo presenta el problema, y esto es bueno que lo pongamos en contexto, porque mucha gente cree o puede creer que fenómenos que nos afectan a diario, como el que analizábamos la semana pasada en el informe de las amenazas, tú ves cómo se conecta una cosa con la otra, de épocas distintas, lugares distintos. En el informe de amenazas de la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos,
que leímos la semana pasada aquí, habla de los crímenes, identifica como la principal amenaza los crímenes con motivación racial y étnica. Y mira cómo aquí un conflicto que, vamos a decir, que resurge, porque esto tiene décadas pasando en Sudán, claro. Que ha motivado incluso la intervención internacional, otra vez fallida, de la ONU, la UNAMID, que fue porque los organismos internacionales hacen caso omiso, miran para otra parte de lo que está pasando ahí. Y además mucho tiempo. Lo que hacen es una cuestión paliativa, pero no se van a las causas del problema. La causa de esos problemas vienen, tú señalaste, el tema del siglo XVII, de la denominación del territorio por los colonos europeos. El Imperio Islámico. El Imperio Islámico. Pero es por factores externos. Pero en el siglo XIX es que se reparte África. Las colonias europeas se reparten en África. Segunda mitad del siglo XIX. Fue colonia de los ingleses hasta los otros días. Exacto. Entonces, ninguna de esas fronteras que se ven en los mapas de África responden a procesos naturales o espontáneos de esos países. Ni por ejemplo, etnias ni nada de eso. Los europeos ocupaban y determinaban el territorio. Y lo siguen haciendo. No, ellos dicen, de aquí a aquí es lo de nosotros. O sea, se repartía el territorio, pero no considerando a las personas que estaban ahí, sino de acuerdo a los intereses de los diversos reinos que estaban, o sea, los ingleses con los franceses. En muchas ocasiones, a finales del siglo XIX, esos imperios eran personales de los monarcas. Por supuesto, el rey Leopoldo. El rey Leopoldo manejaba el Congo belga. El Congo. Era personal de él. Propiedad de él. Propiedad de él. Y él lo manejaba. Y ahí se denunciaron 30 millones de muertos. Todas las crímenes. 30 millones. 30 millones de personas y que le cortaban las manos, por ejemplo, a niños mutilados, y lo tenían, y había una situación de opresión inhumana. Así es. Hasta que Bélgica entonces luego los reclamó para el Estado belga, pero siguió la misma situación. Pero, por ejemplo, hay casos como el de Nigeria. En Nigeria se hablan más dialectos o lenguas que las que se hablan en el continente europeo. O sea, la diversidad lingüística de Nigeria es mayor. Y si nos vamos a la diversidad étnica, también hay una... Porque hay que acotar que esas etnias eran nómadas y se pasaban. Por eso que no había frontera, Luis. No había frontera, pero cruzaban de un sitio a otro de forma nómada, y entonces no se asentaban geográficamente en ningún sitio. Entonces, llega una situación, llegan los europeos y dicen, bueno, de aquí a aquí, de aquí a allá. Quedan atrapadas esas etnias en el territorio y entonces se producen esos problemas. Es que volvemos otra vez siempre la concepción eurocéntrica de lo que debe ser un Estado o de lo que debe ser un país. Entonces, aquí ponemos, pero para 50 tribus que tenían una forma de gobierno autóctona. Y que se tenía una relación entre ellas. Una de territorio. De comercio, de respeto. Que en muchos casos no se basaba, como tú señalas, en un territorio X específico, sino que eran tribus nómadas. No había una homogeneidad. Exacto. Es el caso de muchas de esos estados, de esas regiones, que lamentablemente todavía hoy en día no hay ese concepto de que este es mi territorio, yo voy hasta aquí y aquel va. O sea, esas fronteras son inexistentes. Mira, hay una situación muy interesante que se da a nivel genético del ser humano, y hay estudiosos que determinan dónde surgió esa característica genética de la humanidad. En África, por ejemplo, que es la rebeldía de los teenagers, la rebeldía de los adolescentes. La rebeldía de los adolescentes tiene un origen, según los estudiosos, en que
para que dentro de la misma tribu no se casaran entre ellos, lo que hacían los adolescentes era rebelarse en contra de los adultos de esa, e irse a otra tribu para evitar la endogamia. Para evitar la endogamia y los problemas de enfermedades que eso traía. Entonces, se dice que de ahí en adelante los adolescentes no le hacen caso a los padres ni a los adultos de su familia. Bueno, pero después le hacen caso a los externos, a los de otros. Después Piaget después refinó esos estudios, sí, y se fue por el aspecto psicológico de la construcción de la moral. Así es, pero fíjate que que se dice que en África fue que nació la especie humana, ¿verdad? ¿Cómo va a ser? Ahí es así. Por lo menos primero fósiles. Pero después el denisovano fue en una caverna de Siberia. Surgieron en diferentes sitios, pero ese era blanco. El asunto es que esas etnias que se producen en África siguen hasta el día de hoy peleando y pugnando, disputándose los recursos. ¿eh? Aquí hablamos en el programa de Etiopía, el problema que hay en Etiopía y los problemas que hay que desestabilizan la zona completa de ese espacio. Lo que pasa es que cada uno de esos países tiene una carga, un componente por su ubicación. Lo que dan al Mar Rojo, sí, eso es otro ecosistema. Sí. Ahí. Pero vamos a aprovechar para saludar a José, que ya nuestro compañero hizo acto de presencia. Es correcto. Bienvenido. Tenemos unos días. Héctor Lavoe, que yo no llego tarde, ustedes llegan muy temprano. Pero tú sabes cuál es el coro de esa canción. Mi gente quiere oír tu voz sonora. Nosotros solo queremos que llegues a la hora. Así es. Saludo a ustedes y evidentemente a todos los que nos siguen estos sábados de paneo semanal. Y aquí estamos. Sí, para compartir las informaciones y los comentarios con ustedes. El asunto de Sudán, para seguir y terminar con el tema, es que esa pugna que tú bien dices viene desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Omar al-Bashir. 2 guerras civiles. Omar al-Bashir, vamos, para no irnos muy atrás, Omar al-Bashir tenía 30 años gobernando de manera férrea. Él decía que se iba en el 2020 y lo derrocaron en 2019. Correcto. En el 2019 ocurre un golpe de Estado, porque hasta ese momento esa zona estaba tranquila, ¿verdad? Controlada. Controlada. Bueno, había una fuerza de la ONU pacificando Darfur. Bueno, sí. Y en 2011 la comunidad internacional había reconocido la independencia de Sudán del Sur. O sea que no estaba tan tranquila la zona. Sí, es así. Lo que pasa es que había partido el país en dos. Sin embargo, el interés de la comunidad internacional... Había un status quo. Había un status quo, pero no había riesgo, no había amenaza en ese lado, porque las refinería del petróleo y la minería estaba controlada, ¿verdad? Que eran las dos riquezas más importantes de Sudán y lo más importante para la comunidad internacional. Un país metido en la pobreza más extrema que puede existir, sin embargo, con unos yacimientos mineros riquísimos, con petróleo en abundancia, y sin embargo el país no disfrutaba de esa riqueza, no estaba distribuida esa riqueza, porque habían poderes de facto que manejaban eso. Después de ese golpe de Estado que le dan a Omar al-Bashir, llega una junta soberana que promete cambiar hacia la democracia, porque hasta ese momento era un poder de facto militar, y esa junta es entonces destituida por el actual general, que era parte de esa junta, pero que decidió hacer él mismo el gobierno, el general al-Burhan, que es la mano fuerte del ejército,
que destituyó en el golpe de Estado a Omar al-Bashir. Era la mano fuerte, el general de todas las fuerzas armadas de ahí. El segundo en importancia, que es el general Hemeti, ¿verdad? El otro general, que es de otra facción étnica. Porque forman una tropa de reacción rápida para intervenir en guerra proxy, para aliarse con los saudíes en Yemen. Para mantener una tranquilidad. Es un grupo paramilitar. Un grupo paramilitar. Pero ¿cuál es la importancia de ese segundo grupo paramilitar? De ese que en un momento fue coronel de la fuerza súper importante. Y es que el hermano de ese coronel es el dueño de la compañía que maneja las actividades mineras de Sudán. Ese hermano es el que se ha hecho millonario, obviamente, porque durante años usufructuó todos los yacimientos mineros de Sudán. Ese hermano tiene un socio. ¿Tú sabes quién es ese socio? ¿Quién? El jefe o cabeza del grupo Wagner. Ah, bueno. El grupo Wagner no es nada más y nada menos que el socio del hermano de ese general. Y resulta que hace unos años, desde el 2019, antes del 2019, había un tratado, había un acuerdo con Rusia para montar en Sudán un puerto bajo el control de los rusos, porque los rusos necesitaban tener ahí una base militar, incluso con armamento nuclear que podía poner. Es que es lógico que los rusos quisieran eso. Pues, ¿cuáles son los países africanos que hacen costa con el Mar Rojo? Somalia, sí. Enemigo de Estados Unidos. Djibouti, los chinos tienen una base. Eritrea. Ahí no hay nadie. Todo el cuerno de África. Ahí no hay ninguna base de nadie. Pero está arriba de Eritrea, está Sudán. Donde es lógico que los rusos quieran entrar ahí. Poniendo ahí una base, mantendrían el control de la zona, de todo lo que tiene que pasar por ahí. Porque se aseguran un trozo. Porque recuerda que ese es el cuarto paso petrolero mundial. O sea, está el estrecho de Hormuz, está el estrecho de Malaca, y está el Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica, y el cuarto paso de petróleo del mundo es el Mar Rojo, por donde pasan más de 5 millones de barriles diarios de petróleo. Ya vimos la importancia de ese paso. Ese pasillo es clave. El año pasado. Ahora, Rusia tenía ahí parada que da al traste, el golpe de Estado da al traste con esa negociación de Rusia y Omar al-Bashir. Omar al-Bashir sale de ahí y queda en el limbo esa negociación entre Rusia y Sudán. Entonces viene esta junta y este general, que es el que tiene el control, el general al-Burhan, ha negociado con Rusia y le ha dicho sí, eso va. Ahora vamos a volver a negociar las condiciones de eso, porque no está claro esa negociación. Entonces, ¿qué pasa? Al general al-Burhan liderar esas negociaciones, el segundo al mando, cuyo hermano tiene la asociación con la cabeza de Wagner, que es el brazo mercenario de Rusia, ¿verdad? Dice, si este general negocia con Rusia y obtiene todo el liderazgo de esto, me sacó a mí. ¿Verdad? Entonces, ese señor da un golpe, no es de Estado, pero demuestra las fuerzas hace alrededor de 15 a 20 días y hace una demostración de fuerza en el aeropuerto de Jartum, más importante de Jartum, porque allá la gente, Sudán y Jartum. Sí, ¿verdad? Sudán y se hartan. Entonces, que no se hartan mucho. Sí, mucha hambre. Ahí lo que hay es una pugna por los intereses de dos personas. Entonces ya los Estados Unidos ya están. Tú sabes que en Sudán hay bases de la CIA también. Recuerda que Estados Unidos en la administración de Barack Obama fundó lo que es el AFRICOM.
el Africa Command. O sea, un comando. Un comando en África. Como el de Europa, como el de Como otros el Comando países. Sur. El Comando Sur, el Comando de Asia, y hay uno en África que opera. ¿Quiénes aportan las armas que se utilizan en Sudán? Los tradicionales países que venden armas. Y tú no ves que coincide. ¿Y cuál es el principal vendedor del mundo? Estados Unidos. Estados Unidos. Eso es, a partir de Ronald Reagan hizo un acuerdo para ponerle armas. ¿Tú no has visto todo lo que ha pasado en el continente africano después de la fundación del AFRICOM? Primavera Árabe, golpe de Estado en Libia, la guerra civil en Siria se ha recrudecido, la desestabilización de toda la región, del sur de Argelia. O sea, ha sido un efecto disruptivo. Por eso es que dice Chomsky que cuando se hacen encuestas a nivel mundial, que le preguntan a la gente que cuál es el país que más amenaza a la paz mundial, la mayoría de la gente dice que es Estados Unidos. Donde llega se arma un desorden. Y vende lo contrario. Para cerrar. Sí, para ayudarlo. Señores, en 5 años han muerto 400.000 personas en Sudán. 5 años, 400.000 personas. Y en 18 meses. Pero no cuenta nadie. 18 meses, 180.000 muertos. En 18 meses en Sudán. ¿Tú sabes cuántos han ido en la guerra de Ucrania, que todo el mundo habla y nosotros y hablamos todo? 9.000. Sí. O sea, todavía van 9.000 en la guerra de Ucrania que capta la atención de todo el mundo. Me está recordando a Hannah Arendt, La banalidad del mal. Mira como dice 9.000 muertos, como que no es nada. Como si no fuera nada. No, pues es mucho. Sí, son muchos. Bueno, pero. Porque son ucranianos. Son ucranianos y están cerca de Europa. Es como dólar y peso, ¿no? Entonces, 180.000 muertos en dólares. Y esa cifra de 180.000 fue presentada en la ONU y obviamente el representante de Sudán dijo que eso no era así, que era menos y que de dónde sacan esa cifra, etcétera. Pero en la ONU se presentó en el Consejo para que la ONU intervenga en Sudán y se presentaron esas cifras, pero el representante de Sudán dice que no está de acuerdo con esa cifra, que no puede ser. No, y además de que recuerda que Bashir tenía 3 órdenes de captura de la Corte Penal Internacional, pero él viajaba por toda África y nadie no se ejecutaba porque el hombre el reconocimiento de la Corte Penal Internacional, o sea, hay muchos países que no aceptan la jurisdicción, incluida Rusia, por ejemplo. Y tú sabes que también que muchos países africanos dicen que eso precisamente se ha creado para condenar jefes de Estado africanos. Correctamente. Porque no han condenado nunca a un jefe de Estado europeo ni occidental. Putin tiene una orden pendiente. Sí, exactamente. Putin ahora tiene una orden y la pregunta es quién la va a ejecutar. Esa orden. Sí. Putin tiene que ir ahora. Un alguacil que notifique a Putin. Putin tiene que ir al BRICS, ¿verdad? El BRICS es en Brasil en agosto. Y entonces la pregunta es: ¿van a ir? Bueno, ya sabemos que en Brasil no va a ser. Por supuesto. La gente que la reunión de Brasil, Rusia, India y China. Y Sudáfrica. Y Sudáfrica, que son de las economías, digamos que no alineada más grande del mundo. Sí, es la otra cara, otra cara del G7. Si tú sumas India, se reúne en mayo. Digamos que son los no alineados, pero grandes economías. Pero si tú sumas en términos de población, por ejemplo, India y China, la mitad de la población del mundo. Casi un tercio. Sí. Bueno, son 7.000 millones. India tiene 1.400 millones, China tiene 1.300. Son 8.000 millones ya. 8.000, bueno. Entonces 2.500, 2.600 millones. Sí, tercio, más o menos. Sí. O sea que es bastante. Es mucho. Es bastante. Bueno, pero vámonos a nuestra primera pausa, que ya estamos sobre el filo del reloj. Vámonos a nuestra primera pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien.